Bienvenidos todos a Audiolectura Cristiana. En esta ocasión leeremos La lengua malvada, un mundo de iniquidad, por Thomas Watson. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Santiago 3:6. El apóstol Santiago en esta escritura describe el mal de la lengua. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Primero, es un fuego. Arde con calor intemperante, causa el calor de la contienda, enciende a otros en llamas. 2. Un mundo de iniquidad. Al principio fue creado para ser un órgano de alabanza de Dios, pero se ha convertido en un instrumento de injusticia. Todos los miembros del cuerpo son pecaminosos, como hay amargura en cada rama del ajenjo, pero la lengua es excesivamente pecaminosa, llena de veneno mortal. Versículo 8. Doctrina. La lengua, aunque sea un miembro pequeño, contiene un mundo de pecado en ella. La lengua es un mal rebelde. Os mostraré algunos de los males de la lengua. Primero, la lengua mala es la lengua muda. Es completamente muda en asuntos de religión. Nunca habla de Dios ni del cielo, como si estuviera pegada al paladar. Los hombres son lo suficientemente fluidos y conocedores en otras cosas, pero en asuntos de religión sus labios están sellados. Si nos encontramos con algunas personas, no sabemos de qué religión son, si judíos o musulmanes, porque nunca hablan de Cristo. Son como el hombre del Evangelio, que estaba poseído por un espíritu mudo. Marcos 9:17. Segundo, la lengua mala es la lengua terrenal. Los hombres no hablan de nada más que del mundo, como si todas sus esperanzas estuvieran aquí y esperaran una eternidad terrenal. Estos tienen mentes terrenales. El que es de la tierra habla cosas terrenales. Juan 3:31. Tercero, la lengua malvada es la lengua apresurada o enojada. No tiene dominio sobre las pasiones, sino que se deja llevar por ellas, como un carro con caballos salvajes. Sé que hay una ira santa cuando estamos enojados con el pecado. Cristo tuvo esta ira cuando hicieron del templo un lugar de comercio. Juan 2:15. Esa ira es sin pecado, la que es contra el pecado. Pero esa es una lengua malvada, que en el momento se inflama hasta convertirse en una pasión exorbitante. Esta lengua es incendiada por el infierno. Un espíritu iracundo no es adecuado para el Evangelio. Es un Evangelio de paz, y su autor es el Príncipe de Paz, y está sellado por el Espíritu, que vino en forma de paloma, una criatura mansa y pacífica. Tú, que eres muy dado a la pasión, cuya lengua a menudo se incendia, ten cuidado de no desear un día en el infierno una gota de agua para refrescar tu lengua. Cuarto, la lengua mala es la lengua vana, que se desahoga en palabras ociosas. Debajo de su lengua hay vanidad. Salmo 17. Una lengua vana muestra un corazón liviano. Las palabras del hombre bueno son de peso y prudentes. Sus labios son como árbol de vida para alimentar a muchos, y su habla es edificante. La lengua de los justos es como plata escogida. Proverbios 10:20. Pero la boca de los necios habla necedades. Proverbios 15:2. ¿Cuántos desperdician el día de gracia en discursos frívolos? Las palabras del hombre sabio son como el oro, de peso, y se hundirán en los corazones de los demás. Pero las palabras de muchos son livianas y no dejarán huella. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Número 5. La lengua mala es la lengua censuradora. ¿Quién eres tú, que juzgas a otro? Santiago 4:12. Algunos hacen parte de su religión el juzgar y censurar a los demás. No imitan sus virtudes, sino que censuran sus defectos. Tal persona es un hipócrita, porque esto proviene del orgullo. Si los corazones de los hombres fueran más humildes, sus lenguas serían más caritativas. El censurador se sienta en la silla del orgullo y dicta sentencia sobre otro y lo reprueba. Esto es usurpar la prerrogativa de Dios y quitarle su trabajo de las manos.
Es obra de Dios juzgar, no nuestra. El que pasa su tiempo censurando a los demás, pasa poco tiempo examinándose a sí mismo y no ve sus propias faltas. No hay mayor señal de hipocresía que ser demasiado apresurado al juzgar y censurar a las personas. Número 6. La lengua mala es la lengua calumniosa. Te sientas y calumnias al hijo de tu madre. Salmo 50:20. La calumnia es cuando hablamos con prejuicio de otro y decimos lo que no es verdad. El valor y la eminencia son comúnmente destruidos por la calumnia. La santidad en sí misma no es un escudo contra la calumnia. Vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y sin embargo dicen que tiene un demonio. Mateo 11:18. Venid y golpeémoslo con la lengua. Un calumniador hiere el nombre de otro, y ningún médico puede curar estas heridas. La espada no hace una herida tan profunda como la lengua. La palabra griega para calumniador significa diablo. Algunos piensan que no es gran cosa desmentir y difamar a otro, pero sepan que esto es actuar como un diablo. La lengua del calumniador es una espada de dos filos, hiere a dos a la vez. Mientras el calumniador hiere a otro en su nombre, se hiere a sí mismo en su conciencia. Esto es contrario a la Escritura. No hablen mal los unos de los otros. Santiago 4:11. Dios toma a mal nuestro hablar mal de los demás, especialmente de los que son eminentemente santos y ayudan a mantener en alto el honor de la religión. ¿No tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Números 12:8. ¿Cómo? Mi siervo que ha obrado tantos milagros, con quien he hablado en el monte cara a cara, ¿no tuvisteis temor de hablar contra él? Entonces Dios dirá: debéis tener cuidado con esto, es un pecado al que vuestra naturaleza es muy propensa. Y recordad, no es menos pecado robar a otro su buen nombre que robar sus bienes o mercancías de su tienda. Número 7. La lengua mala es la lengua inmunda, que se desahoga con palabras sucias y difamatorias. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Efesios 4:29. Una señal de una gran enfermedad, de que la fiebre es alta, es cuando la lengua está negra. Una señal de que los corazones de los hombres son muy malvados, cuando tales palabras negras salen de ellos. Número 8. La lengua mala es la lengua mentirosa. No mintáis los unos a los otros. Colosenses 3:9. Los cretenses eran conocidos por mentirosos. Tito 1:12. No es propio de los cristianos ser cretenses. Nada es más contrario a Dios que una mentira. Demuestra mucha irreligión. Mentir es un pecado que no va solo, sino que da lugar a otros pecados. Absalón le dijo a su padre una mentira, que iba a pagar su voto en Hebrón, segunda de Samuel 15:7, y esta mentira fue un prefacio a su traición. La mentira es un pecado tal que elimina toda sociedad y conversación con los hombres. ¿Cómo puedes tener conversación con él si no puedes confiar en una palabra que dice? Es un pecado tan sórdido que cuando el mentiroso es convencido, se avergüenza. Los hijos de Dios tienen este carácter, son hijos que no mienten. Isaías 63:8. La nueva naturaleza en ellos no los tolera. El mentiroso es pariente cercano del diablo, y el diablo pronto afirmará ser pariente suyo. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Sedujo a nuestros primeros padres con una mentira. Génesis 3:4. ¿Cómo indigna a Dios este pecado? Hizo morir a Ananías por decir una mentira. Hechos 5:5. El horno del infierno se calienta para arrojar en él a los mentirosos. Afuera estarán los perros y los hechiceros, y todo aquel que ama y hace mentira. Apocalipsis 22:15. Número 9. La lengua mala es la lengua aduladora, que habla bien a la cara, pero difama. El que odia disimula con sus labios. Proverbios 26:24. Cuando habla bien, no le creas. El amor disimulado es peor que el odio. Algunos pueden elogiar y reprochar, adular y odiar.
miel en sus bocas, pero un aguijón de malicia en sus corazones. Mejores son las heridas de un amigo que los besos de un enemigo así. Hierom dice, la facción arriana fingió amistad. Ellos, dice él, me besaron las manos, pero me calumniaron y procuraron mi ruina. Muchos tienen lenguas disimuladas, pueden decir, tu siervo, y tender trampas. El hombre que adula a su prójimo tiende red ante sus pies. Proverbios 29:5. A menudo crees que tienes un amigo en tu seno, pero resulta ser una víbora. Disimular el amor no es mejor que mentir, porque hay una simulación de ese amor que no lo es. Muchos son como Joab. Y Joab dijo a Amasa, ¿estás bien, hermano mío? Y tomó a Amasa por la barba, para besarlo, y lo hirió con ella en la quinta costilla, y murió. Segunda de Samuel 29. Por mi parte, debo cuestionar su veracidad hacia Dios, que adulará y mentirá a su amigo. Dios traerá a esa persona a la vergüenza al final, cuyo odio se encubre con engaño. Su maldad será descubierta delante de toda la congregación. Proverbios 26:26. Número 10. La lengua mala es la que se jacta de sí misma. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Santiago 3:5. Hay una jactancia santa. En Dios nos gloriamos todo el día. Salmo 40 y 4:8. Cuando triunfamos en su poder y misericordia. Pero es una jactancia pecaminosa cuando los hombres exhiben sus trofeos, se jactan de su propio valor y eminencia para que otros los admiren y los elogien. El yo del hombre es su ídolo, y le encanta que este ídolo sea adorado. Se levantó Teudas, jactándose de ser alguien. Hechos 5:36. La jactancia pecaminosa es cuando los hombres se jactan de sus pecados. ¿Por qué te jactas de maldad, oh valiente? Salmo 52:1. Algunos se jactan de lo malvados que han sido, de cuántos han emborrachado, de cuántos han desflorado, como si un mendigo se jactara de sus llagas, o un ladrón se jactara de haber sido quemado en la mano. Aquellos que se jactan de sus hazañas pecaminosas tendrán pocos motivos para regocijarse o colgar sus trofeos cuando lleguen al infierno. Número 11. La lengua mala es la que jura. No juréis en ninguna manera. Mateo 5:34. La Escritura permite el juramento para poner fin a una controversia y aclarar la verdad. Hebreos 6:16. Pero en el discurso ordinario, usar un juramento y tomar así el nombre de Dios en vano es pecado. El juramento puede llamarse obras infructuosas de las tinieblas. Efesios 5:11. No hay placer ni provecho en ello. Es como un anzuelo al que el pez llega sin cebo. Por el juramento se enlutó la tierra. Jeremías 23:10. Algunos piensan que es la gracia de su habla, pero si Dios cuenta con los hombres por palabras ociosas, ¿qué hará con los juramentos pecaminosos? Pero es solo un juramento insignificante. Juran por su fe. Seguramente los que tienen tanta fe en su boca no tienen ninguna en su corazón. Pero es mi costumbre. ¿Es esto una excusa o una agravación del pecado? Si un malhechor fuera procesado por robo y dijera al juez, perdóneme, es mi costumbre robar en el camino, el juez diría, preferirás morir. Por cada juramento que haces, Dios pone una gota de ira en su copa. Pero ¿qué pasa si de vez en cuando hago un juramento? Las palabras no son más que viento, pero son un viento tal que te llevará al infierno sin arrepentimiento. Número 12. La lengua maliciosa es una lengua malvada. Es una llaga que brota en la lengua cuando usamos un lenguaje despectivo. Cuando hubo una disputa entre el arcángel y el diablo acerca del cuerpo de Moisés, el arcángel no pronunció una acusación de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Jueces 9. El arcángel no profirió una acusación de maldición contra el diablo. La maldición a menudo termina en injuria, y así los hombres se ponen en una situación de premonición y están en peligro del infierno de fuego. Mateo 5:22. Número 13.
La lengua seductora es una lengua mala. La lengua que con retórica fina atrae a los hombres al error. Engaña con palabras suaves los corazones de los ingenuos. Romanos 16:18. Una lengua suave puede rechazar las malas mercancías. El error es una mala mercancía que una lengua seductora puede rechazar. El engaño está en esto. Una lengua suave puede hacer que el error parezca tan verdadero que difícilmente se los pueda distinguir. Así, en la justificación, Cristo muestra un amor infinito a las personas justificadas. Esta es una verdad gloriosa, pero bajo esta noción, el antinomiano presiona el libertinaje. Los creyentes pueden tomarse más libertad para pecar, y Dios no ve pecado en ellos. Así, al proclamar la justificación, destruyen la santificación. Aquí está la lengua seductora, y el error es tan peligroso como el vicio. Uno puede morir envenenado lo mismo que por una pistola. Número 14. La lengua mala es la lengua cruel, que habla para herir los corazones de los demás. La lengua tiene forma de espada y es afilada como una espada. Su lengua es espada aguda. Salmo 57:4. Se deben decir palabras amables y amorosas a quienes tienen el corazón apesadumbrado. Al afligido se le debe mostrar misericordia. Job 6:14. Las palabras sanadoras son apropiadas para un corazón quebrantado, pero es una lengua cruel y despiadada la que habla a los afligidos de tal manera que les corta el corazón. Hablan del dolor de los que has herido. Salmo 69:26. Ana era una mujer de espíritu atribulado. Estaba con amargura de alma y lloraba amargamente. Primera de Samuel 1:10. Y ahora Elí, en el versículo 14, le dijo: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Aparta de ti tu vino. Esta palabra era como echar vinagre en la herida. Cuando Job fue afligido por la mano de Dios, sus amigos, en vez de consolarlo, le dijeron que era un hipócrita. Job 11:2. Eran palabras hirientes que le llegaban al corazón. En vez de darle cordiales para su desmayo, usan corrosivos. Esto es poner más peso sobre un hombre moribundo. Número 15. La lengua mala es la que murmura. Estos son murmuradores. Jueces 16. La murmuración es el descontento que brota de los labios. Los hombres se pelean con Dios y critican su providencia como si no los hubiera tratado bien. ¿Por qué habría alguien de murmurar o estar descontento por su condición? ¿Les debe Dios algo? ¿O pueden merecer algo de sus manos? Oh, qué indecoroso es murmurar de la providencia. Es propio de Caín estar enojado con Dios. Génesis 4:6. La murmuración procede de la incredulidad. Cuando los hombres desconfían de la promesa de Dios, murmuran contra su providencia. No creyeron a su palabra, sino que murmuraron. Salmo 106, 24 al 25. Cuando la fe decae, la pasión crece. La murmuración procede del orgullo. Los hombres piensan que merecen algo mejor, y porque están enojados, por eso expresan expresiones de descontento contra Dios. El que es humilde soporta cualquier cosa de Dios. Sabe que su castigo es menor que su pecado. Por eso dice: soportaré la indignación del Señor. Miqueas 7:9. Pero el orgullo genera descontento, y de ahí vienen las murmuraciones. La murmuración es un pecado que Dios no puede soportar. ¿Hasta cuándo tendré que soportar a esta mala congregación que murmura contra mí? Números 14:27. El murmurador descubre mucha ingratitud. Una lengua murmuradora es siempre una lengua ingrata. No considera cuánto es deudor de la gracia gratuita, y todo lo que tiene es más de lo que Dios le debe. No considera que sus misericordias superan sus aflicciones. Hay más miel que ajenjo en su copa. No considera lo que Dios ha hecho por él, más que aquellos que son mejores que él. Él tiene el mejor trigo, mientras que otros se alimentan, como Daniel, de legumbres. El murmurador, digo, no considera esto, sino que, porque está enojado por algún asunto pequeño, se queja contra Dios. ¡Oh ingratitud! Israel
Aunque tenía maná del cielo, alimento de ángeles para satisfacer su hambre, murmuraba por falta de codornices. No contento con que Dios supliera su necesidad, sino que también tenía que satisfacer su lujuria. Oh ingrato, la murmuración de Israel costó la vida a muchos de ellos. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Primera de Corintios 10:10. Sus discursos eran venenosos, y Dios los castigó con serpientes venenosas. Número 16. La lengua mala es la lengua burlona. El burlador se sienta en la silla de los burladores y se burla de la religión. Sin duda, el diablo se ha apoderado de los hombres cuando han llegado a tal grado de pecado que se burlan de la santidad. Se predijo que sería un pecado de los últimos tiempos. En los postreros días vendrán burladores. Segunda de Pedro 3:3. Algunos se burlan de la autoridad de las Escrituras, de la deidad de Cristo, de la inmortalidad del alma. Esta es la peor clase de lengua. Cuando los hombres han dejado de lado el velo de la modestia y sus conciencias están cauterizadas, entonces se ponen a burlarse de la religión. Y una vez que llegan a esto, su caso es desesperado. Ninguna reprensión los rescatará. Háblales de su pecado y te odiarán aún más. No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca. Proverbios 9:8. Un hombre así está en el umbral de la condenación. Número 17. La lengua mala es la lengua dada a la maldición. Su boca está llena de maldición. Salmo 10:7. Un deseo de que un gran mal le sobrevenga a otro. La maldición es la escoria que sale hirviendo de un corazón malvado. Aunque es verdad que la maldición no vendrá sin causa, no está en el poder del hombre hacer que otro sea maldecido. Sin embargo, desear una maldición es un pecado terrible. Si odiar a nuestro hermano es asesinato, Primera de Juan 3:15, entonces maldecirlo, que es el grado más alto de odio, necesariamente debe ser asesinato. Usar una maldición es que un hombre haga lo que está en su poder, condenar a otro. Algunos desean una maldición sobre sí mismos, así los judíos, su sangre sea sobre nosotros. Y lo mismo hacen vuestros Dios me maldiga, como si la condenación no viniera lo suficientemente rápido. Como amó la maldición, así le venga. Salmo 109:17. Número 18. La lengua mala es la lengua injusta, que por una pieza de dinero abrirá su boca en una mala causa. El abogado tiene una lengua que se vende por dinero. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Salmo 82:2. Algunos defenderán cualquier causa, aunque sea mala, aunque parezca que las escrituras son falsas, los testigos sobornados, que hay perjurio en la causa. Aún así, lo defenderán. Cuando un hombre defiende una mala causa, es el abogado del diablo. Así como Dios odia las pesas falsas, también lo es una causa falsa. Es mejor nacer mudo que abrir la boca en una mala causa. Oh, ¿en qué tiempos estamos? Muchos pervierten la justicia y para enriquecerse derriban una causa justa. Estos son peores que los que roban, porque despojan a los hombres de sus bienes bajo el manto de la ley y los arruinan con el pretexto de hacer justicia. Por último, solicitud. Mirad qué golpe hemos recibido por la caída. Ha trastornado todo el curso de la naturaleza. El pecado original se ha difundido como un veneno en todos los miembros del cuerpo. Ha hecho que los ojos sean impuros y las manos llenas de sobornos. Entre los demás, ha contaminado la lengua. Es un mundo de iniquidad. Lo que fue hecho para ser el órgano de alabanza de Dios se ha convertido en un arma de iniquidad. Si hay tanta maldad en la lengua, ¿qué es el corazón? Si el arroyo está tan lleno de agua, ¿cuán llena de agua está la fuente? Si hay un mundo de iniquidad en la lengua, ¿cuántos mundos de pecado hay en el corazón? Su interior es muy perverso. Salmo 5:9. Si la lengua, que es la parte exterior, es tan perversa, lo interior es muy perverso. El corazón es profundo. Salmo 64:6. Es tan profundo que no se puede sondear. Orgullo profundo, hipocresía, ateísmo.
El corazón es como el mar, donde está el leviatán y los reptiles innumerables. Salmo 104, 25 al 26. Si la piel tiene llagas de lepra, ¿cuánta corrupción hay en la sangre? Si la lengua es tan mala, ¿cuán diabólico es el corazón? Es el corazón el que pone a trabajar a la lengua. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Allí están las semillas de todo ateísmo y blasfemia. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Todo esto contamina al hombre. Mateo 15:19 al 20. Si una rama de ajenjo es tan amarga, ¿cuán amarga es entonces la raíz? Oh, qué raíz de amargura crece en el corazón del hombre. Algunos dicen que tienen buen corazón, pero si la lengua es tan mala, ¿qué es el corazón? Si veo salir humo de lo alto de una chimenea, ¿qué fuego arde en su interior? El hombre malo anda con perversidad de boca. Perversidad hay en su corazón. Proverbios 6, 12, 14. Salomón muestra la razón por la cual la boca es tan perversa. Perversidad hay en su corazón. El corazón es un almacén de maldad, por eso se le llama el mal tesoro del corazón. Mateo 12:35. La justicia original era un buen tesoro, pero nos lo robaron. Y ahora hay un mal tesoro de pecado. La palabra tesoro denota abundancia, para mostrar la plenitud y abundancia de pecado que hay en el corazón. El corazón es un infierno menor, que es un asunto de profunda humillación. El corazón está, como los templos egipcios, lleno de arañas y serpientes. Si queréis tener una lengua mejor, trabajad para tener un corazón mejor. Es el corazón el que tiene influencia sobre la lengua. Si el corazón es vano y terrenal, también lo será la lengua. Si el corazón es santo, también lo será la lengua. Observad vuestro corazón, conseguid un corazón mejor y una lengua mejor. ¿Cómo puedo mejorar mi corazón? Obtengamos un principio de gracia infundido. La gracia es como la sal que se echa en el manantial. La gracia cambia el corazón y santifica todos los miembros del cuerpo. Santifica los ojos y los hace castos. Santifica la lengua y la hace dócil y serena. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Hechos 2:4. Cuando el Espíritu de Dios desciende sobre un hombre con una obra santificadora, habla en otra lengua. El habla es celestial. La gracia hace que el corazón sea serio, y eso cura la frivolidad de la lengua. Cuando el corazón es serio, las palabras son sabrosas. Recuerda, debes dar cuenta a Dios, tanto de tus palabras como de tus acciones. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Las palabras que no cuentan tendrán una pesada cuenta. Y si Dios va a contar con los hombres por cada palabra ociosa y airada, entonces, ¿qué hará con los juramentos pecaminosos? Oh, si mis palabras fueran ahora escritas. Job 19:23. En verdad, si las palabras de muchas personas fueran escritas, se avergonzarían de ellas. Y déjame decirte, tus palabras están escritas. Los libros fueron abiertos. Apocalipsis 20:12. En el libro del recuerdo de Dios están escritas todas tus palabras. Entonces, debes tener cuidado de no ofender con tu lengua. Dios escribe todo lo que dices y debes darle cuenta a Él. Cuando los libros sean abiertos, Dios procederá contigo en juicio, de acuerdo con tus palabras. Por tus palabras serás salvo o condenado. Por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. Para finalizar, Charles Spurgeon dijo al respecto: David se humillaba cada vez más ante el Señor. Sentía que cualquiera que fuese la opinión que Mical tenía de él, no podía ser más humillante que la opinión que él tenía de sí mismo. Si alguien piensa mal de ti, no te enojes con él, porque eres peor de lo que él cree que eres. Si te acusa falsamente sobre algún punto, confórmate, porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación, y tú no ganarías nada con la corrección.
Si tienes tu retrato moral pintado y es feo, confórmate, porque solo necesita unos pocos toques más negros y estará aún más cerca de la verdad. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.